Buenas noches, profesor. Le habla el alumno Diego David Salomón Sánchez Alburquerque, en el cual en esta oportunidad expondré si fue beneficiosa o no la reforma agraria en el Perú. Antes de iniciar, hay que ponernos en el contexto de los hechos que ocurrieron en esa época durante el año 1968. Ocurriría un hecho que cambiaría el Perú y esta fue la revolución de las Fuerzas Armadas, lideradas por el general Juan Velasco Alvarado, quien usó la excusa de la página 11 para, para producir un golpe de Estado al gobierno de Belaún Terry. El 3 de agosto del mismo año, el objetivo que se tenía con esta revolución era ejecutar el Plan Inca, una serie de objetivos y reformas que tenían como meta reestructurar el modelo económico del país. Entre su principal reforma es la agraria, que era un proceso por el cual se redistribuye con el fin de promover la equidad y reducir diferencias socioeconómicas que aún perduraba entre la clase obrera y la oligarquía, que realmente fue beneficiosa esta reforma para el país. Desde una perspectiva política, económica y social, la reforma agraria no logró cumplir efectivamente sus metas. En lugar de generar beneficios sustanciales para el país, esta política provocó consecuencias perjudiciales en todo el Perú. Por ello, en las siguientes líneas defendemos nuestra postura en argumentos sólidos al aspecto político. En el aspecto político, la reforma agraria intentó redistribuir las tierras para crear una estructura social más equitativa y resultó en una fuente de centralización del poder en manos del Estado. Si bien inicialmente se proclamó como una de justicia social, en la práctica se invirtió en una concentración masiva de autoridades gubernamentales. Esto debilitó la autonomía de los agricultores y las decisiones políticas se tomaron desde la cúspide del poder estatal. A continuación, mencionaré algunas consecuencias de estas reformas en aspecto político. Número 1. Centralización del poder. La reforma agraria llevó a cabo una concentración masiva de poder en manos del Estado, aunque se argumentaba que era necesario para llevar a cabo la redistribución de tierras. De manera, esta centralización minó la democracia y la participación ciudadana. Las decisiones claves sobre la distribución de tierras y otros aspectos se tomaron desde el gobierno central, dejando poco espacio para la participación local y la autonomía. Número 2. Polarización política. La implementación de la reforma agraria polarizó la sociedad peruana. La expropiación de tierras y la redistribución generaron resentimiento entre diferentes sectores políticos y económicos, reducción de la confianza en las instituciones, de la forma en que se llevó a cabo la reforma agraria y falta de transparencia en dichos aspectos erosionaron la confianza en las instituciones gubernamentales. La percepción de que la política se estaba imponiendo de manera unilateral, sin un proceso democrático completo, generó una desconfianza en la administración gubernamental, minando la estabilidad política a lo largo. Número 4. Número 4. Inestabilidad política. Largo plazo, la concentración del poder y la polarización política resultantes sentaron las bases para futuras crisis políticas. Estos desequilibrios políticos, combinados con la desconfianza en las instituciones políticas que afectó a Perú en las décadas siguientes. Aspectos económicos en las décadas. Bueno, en el siguiente aspecto económico, la reforma agraria resultó en una serie de efectos secundarios. Lo que tuvo es una reducción de producción agrícola. Redistribución de tierras no estuvo acompañada de una planificación adecuada, ni de la capacitación para estos nuevos propietarios. No que eran estos beneficios crecieran de la experiencia en que la gestión agrícola, lo que condujo a una disminución en la producción y eficiencia. Otro efecto secundario que hubo en la disminución de la inversión de la capital de crédito, es decir, hubo una incertidumbre justamente sobre la tendencia de la tierra, junto a la expropiación de propiedades que disuadió la inversión privada en el sector agrario. También hubo lo que es la caída de la producción agroindustrial, es decir, que hubo una disminución en la inversión y la productividad agrícola, que hubo una reducción en la producción agroindustrial. Las industrias que dependían de productos agrarios, como materias primas, experimentaron una disminución en su suministro. Por lo tanto,
sufrieron una caída de su producción, generando un impacto negativo en la economía. En general, también tenemos lo que son pérdidas de mercados y la competitividad, una disminución en la producción y en la calidad de productos agrícolas, y esto mismo hizo que Perú perdiera competitividad en los mercados internacionales. Bueno, aunque la reforma agraria tenía como objetivo mejorar la distribución de la tierra y aumentar la equidad, no tuvo absolutamente un efecto contrario, conduciendo así también a lo que es escasez de alimentos. Aspecto político a nivel social, la reforma agraria trajo consigo numerosos desafíos, aunque buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos y lograr la distribución más equitativa de la falta de orientación. Condujo deterioros de las condiciones de vida para muchos campesinos, ya que carecían de habilidades y recursos necesarios para administrar nuevas y nuevas propiedades de manera efectiva. La redistribución no se realizó de manera equitativa, injusta, lo que generó tensiones y conflictos más comunes en las comunidades. Uno de los ejemplos podría ser desplazamiento y descontento social. La restitución de las tierras llevó a desplazamientos significativos en las zonas rurales. También la fragmentación de comodidades ante la reforma. Las comunidades compartían recursos y también tenían estructuras sociales y económicas estables, dificultad para la administración de tareas en los nuevos propietarios. Carecían de experiencia en la gestión eficaz de las tierras asignadas. Impactó la calidad de vida, aunque la reforma tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de los campesinos. En muchos casos, tuvo un efecto contrario: la fragmentación de tierras y la falta de apoyo adecuado en la disminución de calidad de vida y tensión de conflictos intercomunales de la distribución de las tierras. Generó tensiones y conflictos entre comunidades, dentro de ellas a conclusiones. La implementación de la reforma agraria en el Perú a lo largo de la historia no cumplió exitosamente sus objetivos en el área política, económica, social. Desde el punto de vista político, generó divisiones y deshabilitó la estabilidad política. Hablando económica también, redujo la eficiencia y la productividad del sector agrícola. Y socialmente disminuyó el desempleo y la migración de los pobladores. De la aprobación de estos resultados adversos, indican que la reforma agraria no resultó en su mayoría ser una medida beneficiosa para el progreso y la estabilidad en el Perú. En resumen, la reforma agraria no cumplió con sus metas y tuvo efectos perjudiciales en el país. La inclusión de pasado, como podemos aprender, nos muestran que la reforma agraria en nuestro país, como en diferentes países a lo largo de la historia, no cumplió sus objetivos. Para asegurar un crecimiento sostenible y equitativo de las sociedades, es importante aprender de estas experiencias incas históricas y buscar enfoques más efectivos en futuro, como la inclusión social, la innovación y la perspectiva holística. Estas lecciones deben guiar a las políticas futuras con el fin de asegurar un crecimiento sostenible y equitativo en la sociedad. Muchas gracias.